Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo, mi nombre es Guadalupe Contreras Obando. Te saludo una vez más en un tutorial del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. En esta ocasión hablaremos de un tema de mucha relevancia. Hablaremos acerca de los métodos anticonceptivos, así como también de sus clasificaciones. Anteriormente conocimos los conceptos de sexo, sexualidad, género. También conocimos las diversas orientaciones sexuales que existen en la actualidad. Conocimos las características de cada una de ellas también. Hablamos acerca del sexo seguro y del sexo protegido. Recordemos que sexo seguro se refiere a prácticas entre la pareja que no precisamente tiene que ver con el acto sexual. Y el sexo protegido ya tiene presencia, ya hay acto sexual, pero siempre usando algún tipo de protección. Por ejemplo, el preservativo condón. Cabe destacar que el hecho de ejercer sexo seguro, es decir, el hecho de usar un método anticonceptivo, eso no te deslinda totalmente de la posibilidad de poder quedar embarazada o de contraer una infección de transmisión sexual. Antes de empezar a hablar acerca de los métodos anticonceptivos, vamos a conocer uno de los conceptos, que es la planificación familiar. La planificación familiar es un derecho humano básico que beneficia a todas las personas. Es un derecho básico, nadie tiene que decidir por ti ni cuándo ni cuántos hijos tener. Tú decides, ya sea si quieres ser mamá soltera, por ejemplo, o si tienes una pareja, tú decides con tu pareja cuándo tener hijos y cuántos tener. Nadie te puede imponer. De la misma forma, nadie te puede imponer un método anticonceptivo. Eso también tiene que ver mucho con los derechos humanos básicos, el derecho de autonomía, de poder decidir libremente. Anteriormente, seguramente a lo mejor has escuchado alguna plática de algún familiar, de alguna abuelita, que se tenían de 12 hijos, 14 hijos, 8 hijos, y no había una información exacta, no bajaba la información como a las comunidades completas acerca de lo que es la planificación familiar. Y cada una de ellas pues no tenía muchas veces la suficiente información o el acceso a aquellos métodos anticonceptivos, por lo que se continuaba con la procreación. Hoy en día tú tienes derecho, aunque seas menor de edad, tienes derecho a asistir a una unidad médica de salud más cercana y pedir información al respecto. Algo que te voy a aclarar, es importante que siempre cuando vayas a hacer uso de un método anticonceptivo, antes de asistas con algún profesional de la salud, ya que es este profesional, este profesionista, el médico, quien va a orientarte acerca de qué es más conveniente para ti, para tu edad, de acuerdo a tus características físicas, a tus antecedentes también de enfermedades, de alergias, entre otras cosas. Es muy importante que no te dejes llevar nada más por la opinión o por el consejo de otra persona que te diga, a mí me funciona esto, a mí me funciona aquello. Es importante que no te dejes llevar a cabo, porque nuestros cuerpos pueden tener diferentes reacciones de acuerdo con al material con que esté elaborado el método anticonceptivo. Por eso es muy importante siempre acudir con un ginecólogo o con un médico general, o también en nuestros municipios encontramos los servicios amigables. Es un servicio que se brinda donde te dan toda la información y en algunos casos también se te pueden brindar gratuitamente algunos métodos anticonceptivos. También se te informa acerca del uso, de las ventajas y desventajas. Los métodos anticonceptivos se clasifican en dos tipos. Tenemos los métodos anticonceptivos hormonales y los no hormonales. ¿Cuál es más seguro? Todo depende siempre, no nada más del porcentaje de eficacia. Depende sobre todo en gran parte de ti, de cómo lo uses, si lo usas correctamente, si sigues las instrucciones. Los métodos anticonceptivos hormonales son sumamente eficaces, aunque algunos requieren, como ya bien te decía, de su uso correcto y sistemático por parte de las mujeres.
Podríamos decir que desgraciadamente la mayoría de los métodos anticonceptivos, ya sean hormonales o no hormonales, están diseñados para la mujer y muy pocos están diseñados para el hombre también, para que también él lleve a cabo que también él pueda protegerse y proteger a la pareja. Sin embargo, dado que las hormonas pueden tener efectos diversos en cada cuerpo, se debe prestar atención especial en los efectos secundarios. Así el método anticonceptivo sea 99.9%, eso no quiere decir que no pueda tener algún efecto secundario en ti. ¿Cómo funcionan los métodos anticonceptivos hormonales? Pues bien, te explico. Las hormonas que contienen estos anticonceptivos actúan en el cerebro, hacen que el hipotálamo y la glándula pituitaria reduzcan la producción de las hormonas necesarias para el desarrollo folicular y también para la ovulación. Los anticonceptivos combinados, orales e inyectables, solo de progestina, inhiben sistemáticamente la ovulación. Dado que la ovulación se inhibe al mismo tiempo que se espesa el moco cervical, hay pocas probabilidades de que haya un óvulo fertilizado en el útero. Así pues, no es probable que el adelgazamiento del endometrio desempeñe una función en la eficacia observada con los métodos anticonceptivos hormonales. Antes de continuar con los métodos anticonceptivos hormonales, ya específicamente, también quiero hacerte una observación. Si tú como mujer por lo menos una vez en tu vida has tenido una relación sexual, es importante que te realices año con año tus estudios de control como el Papá Nicolau o la colposcopía. Es muy importante, así nada más haya sido una vez en tu vida, porque veremos más adelante en otro tutorial de que hay enfermedades de transmisión sexual que, si bien cuando las adquirimos no se desarrollan, con el tiempo pueden, por algún factor ambiental del sistema inmunológico, pueden entonces desarrollarse esas enfermedades de transmisión sexual. Por lo cual es muy importante que año con año, pues, si ya tuviste por lo menos una relación o si tienes constantemente relaciones, es importante que al menos una vez al año te realices tus estudios de control. No nada más es usar un método anticonceptivo. Incluso si usas algún método anticonceptivo, también es necesario que periódicamente estés en revisión con un especialista, con un ginecólogo, para ver si ese método anticonceptivo no está causando algún daño adverso a tu persona. Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales tenemos los métodos anticonceptivos orales. Entre estos están la píldora anticonceptiva y la pastilla de emergencia. Desgraciadamente, pues hoy en día, en cuanto a los adolescentes, se les es más fácil tomar la pastilla de emergencia y no llevar un control con las píldoras anticonceptivas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Existen dos tipos de anticonceptivos. Las que contienen estrógeno y progestina, también llamadas anticonceptivos orales combinados, y las que contienen solo progestina. Las píldoras combinadas son los anticonceptivos orales que más se usan, tienen un poco más de eficacia. Los anticonceptivos hormonales orales o pastillas o píldoras anticonceptivas son un método seguro y efectivo para evitar temporalmente el embarazo. Contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas parecidas a las que produce el organismo de la mujer. Aclaración, el hecho de que diga que es un método seguro, te repito, no es que sea 100% efectivo. Los anticonceptivos hormonales te los pueden proporcionar en el IMSS, por ejemplo, o en tu unidad médica más cercana. Contienen 21 pastillas anticonceptivas que se toman diariamente a la misma hora. Es como un paquetito, un paquetito, vamos a decir, de 21 pastillas, 21 tabletas que se empiezan a tomar desde el primer día que empiezas a menstruar. Empiezas con la primera pastilla. Por lo regular, depende del laboratorio, tiene diversas formas de presentación. Y algunos te traen como un calendario donde te indican cuándo vas a empezar a tomarla, hasta cuándo vas a terminar, cuál sigue.
No es como que voy a tomar una pastilla al azar. Todo debe tener un seguimiento de acuerdo a cómo te lo marca la pastilla, dependiendo del laboratorio. Hay algunas que vienen en una presentación cuadrada, hay otras que vienen como en una presentación en forma de, como de una ruleta, pero tienes que seguir el sentido de las manecillas de reloj. Así te irás tomando una diaria, siempre a la misma hora. ¿Qué pasa si yo no tomo la pastilla? Un día se me olvida o dos o tres días seguidos se me olvida, pues el método perderá efectividad. Te repito, la primera pastilla se toma el primer día de la menstruación. Al terminar de tomar las pastillas del paquete, se deja pasar un periodo de 7 días sin tomar la pastilla, durante los cuales se va a presentar la menstruación en esos 7 días, por eso ya no vas a tomar la pastilla. Recuerda iniciar la toma de pastillas de un paquete nuevo al siguiente día de los 7 días de descanso. Las píldoras anticonceptivas generan como que en algunas mujeres un poco de inconvenientes, precisamente porque pues, se tienen que tomar diario a la misma hora. Se tiene que ser exactos. Y muchas mujeres por la misma situación optan por mejor tomar o consumir la pastilla de emergencia, aunque no es lo ideal, porque si las pastillas anticonceptivas o píldoras anticonceptivas tienen cierta carga de hormonas, esas 21 pastillas tienen una carga de hormonas, la pastilla de emergencia tiene una mayor carga de concentración de hormonas. Entonces, todo método anticonceptivo hormonal tiene sus desventajas y tiene también sus implicaciones en el cuerpo de la mujer. Pero la pastilla de emergencia también es una de las que tiene mucho más implicaciones negativas. Cuando se usa la píldora anticonceptiva de emergencia, también conocida como pastilla de emergencia, pastilla del día siguiente, hay algunos que por las marcas la reconocen, la pastilla de la Y, la pastilla Rosita, la Post-Day. Depende de la marca, igual se le conoce con diversos nombres, pero su nombre correcto es píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Cuándo se usa? Esta se usa para prevenir un embarazo poco después de haber tenido un coito sin protección. Entonces, si se les olvidó usar un método anticonceptivo, si no quiso usar tu pareja un método anticonceptivo, si se rompió a lo mejor el preservativo o condón durante el coito, pues es ahí entonces donde tendrás que tomar una pastilla de emergencia. Ojo, no siempre. Si ya tomaste una pastilla anticonceptiva, por ejemplo, hace 8 días, tendrás que dejar pasar por lo menos 8 meses, 1 año, para volver a consumir una de estas pastillas, porque pues su liberación, los efectos que libera, pues sí, tienen un impacto en el cuerpo de la mujer, que no es como que de la noche a la mañana va a desaparecer. La anticoncepción de emergencia no se ha diseñado como una forma habitual de anticoncepción. Después del uso se debe iniciar o continuar con un método habitual si no se desea el embarazo. Es decir, si ya lo tomaste, por ejemplo, hace 8 días y resulta que vuelves a tener relaciones y no usaron un método anticonceptivo y hay un riesgo de embarazo, pues tendrás que ver otra forma o acudir con un médico para que te oriente, porque es muy riesgoso que vuelvas a consumir esa pastilla. No riesgoso en el sentido de que pues te vas a morir tampoco, ¿verdad? Pero las consecuencias a largo plazo definitivamente van a estar, a mediano o a largo plazo. Entonces, si ya hace unos días, algún tiempo, algunos meses consumiste la pastilla, pues acude a un especialista para que te oriente sobre qué método anticonceptivo usar ahora. Tenemos muchos métodos anticonceptivos, por ejemplo, a las personas que no les gusta estar consumiendo las píldoras anticonceptivas, ahí está el método del parche, están las inyecciones, están los implantes subdérmicos, está el dispositivo intrauterino. Tenemos mucha opción en cuanto a los métodos anticonceptivos. ¿Cuándo se puede también utilizar la pastilla de emergencia? Número 1. Si olvidaste tomar tus anticonceptivos orales por más de 3 días seguidos. Si recuerdan, les dije anteriormente que las píldoras anticonceptivas se tienen que tomar todos los días a la misma hora. Y entonces, si dejas de tomarla 1, 2, 3 días, pierde efectividad.
¿Qué puedes hacer en ese caso? Pues ahí sí puedes tomar una pastilla de emergencia para retomar nuevamente el método. Sin embargo, evita que esto sea frecuente, que estos olvidos sean frecuentes. Número 2. En caso de retrasarse la aplicación de un anticonceptivo inyectable, todos los métodos anticonceptivos requieren de un seguimiento, de un control, no nada más por parte del médico, sino también por parte de la propia persona. También los anticonceptivos inyectables tienen cierto tiempo que se tienen que estar administrando. La persona debe tener un control. Entonces, si el anticonceptivo inyectable que te estás aplicando es de cada mes o de cada 3 meses, y resulta que se te pasaron días de que no te la volviste a aplicar, entonces ahí puedes usar la pastilla de emergencia. Número 3. Por rotura del condón durante el coito o por expulsión del DIU. 4. Por haber sufrido una violación. 5. Por haber usado incorrectamente un método anticonceptivo, incluso los naturales como el método ritmo o el de retiro, o el coito interrumpido. Entonces, muchas veces cuando no se tiene control exacto de ello, puede haber riesgo de un embarazo. Nunca se debe administrar una pastilla de emergencia si ya estás embarazada, ya que no va a surtir ningún efecto abortivo. Tampoco está como que comprobado que le vaya a causar algún daño al feto, pero pues ya no te va a causar. Si tú lo que buscabas era prevenir un embarazo y ya estás embarazada, ya no puedes hacer nada definitivamente. Deberá emplearse con precaución en mujeres con porfiria. Esta es una enfermedad de la sangre, y también en mujeres con enfermedad hepática grave. Es por ello que te recalco la gran importancia de no nada más decir voy a usar este método, sino que antes vayas con un profesional de la salud especializado en estos temas, que te pueda orientar, que pueda ver de acuerdo a tu edad, a talla, a peso, a muchos factores, qué es lo más conveniente para ti. Otro anticonceptivo hormonal son los anticonceptivos inyectables. Estos contienen hormonas femeninas que se inyectan profundamente en el músculo y se liberan gradualmente en el torrente sanguíneo. De este modo, proporcionan anticoncepción por largo tiempo. Como ya bien decía, hay métodos anticonceptivos inyectables que se administran cada mes y otros que se administran cada 90 días. Las inyecciones hormonales anticonceptivas se aplican vía intramuscular en el glúteo. La primera inyección se aplica entre el primer y quinto día de la menstruación, y las siguientes inyecciones se aplican cada 30 días sin dejar pasar más de 3 días para asegurar su eficacia. Este es en el caso de los anticonceptivos inyectables mensuales. Para los anticonceptivos inyectables trimestrales, la primera inyección se aplica entre el primer y séptimo día de la menstruación, y las siguientes inyecciones se aplican cada 90 días sin dejar pasar más de 3 días para asegurar la eficacia de este método anticonceptivo. En ambos casos, tanto en los anticonceptivos inyectables mensuales y trimestrales, es necesario utilizar, cuando la inyección no se aplica en la fecha indicada, es necesario usar algún preservativo en las relaciones hasta la siguiente menstruación y después llevar a cabo la aplicación correcta nuevamente del método. En estos casos, si tu ciclo menstrual siguiente no se presenta, es muy importante que acudas a tu clínica de salud. Otro método anticonceptivo que tenemos en el caso de la clasificación de los métodos hormonales son los implantes subdérmicos, como un pequeño, vamos a decir, como un cerillito delgadito que se implanta debajo del brazo, debajo de la piel del brazo se implanta. Es una varilla flexible que contiene una hormona derivada de la progesterona que evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello uterino, impidiendo así el paso de los espermatozoides al interior del útero. De hecho, el implante subdérmico es uno de los métodos anticonceptivos más usados, así como el dispositivo intrauterino y el condón masculino. El implante subdérmico es un anticonceptivo temporal, altamente de las 24 horas de su aplicación. Su efectividad es mayor al 99.5%. Mayor al 99.5%, pero no quiere decir que al 100%.
Es altamente efectivo y consiste en la implantación, como ya te decía, de un pequeño tubo debajo de la piel que libera hormonas. Su duración es de 3 a 5 años, dependiendo de tu elección. Se aplica de forma subdérmica, es decir, debajo de la dermis, debajo de la piel, en la cara interna del brazo, después de una aplicación de anestesia local. No es que requiera que te vayas a internar al hospital. La aplicación es rápida y sencilla, realizada por personal médico capacitado. Se realiza en un consultorio médico y no requiere de hospitalización. Después de la aplicación se podrá regresar a las actividades diarias con toda la normalidad. Y nuestro último método anticonceptivo hormonal son los parches. Es un parche de plástico delgado, cuadrado, el cual se pega en la piel y libera hormonas similares a las que produce la mujer, inhibiendo la ovulación y haciendo más espeso el moco del cuello del útero. Es un anticonceptivo altamente también eficaz a partir de las 24 horas de su aplicación. Si se usa correctamente, su efectividad puede llegar a ser hasta de un 90%. ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son las indicaciones? Pues bien, independientemente de la marca, la caja contiene 3 parches. El primer parche se va a aplicar durante las primeras 24 horas de haber iniciado la menstruación. Si te das cuenta, la mayoría de estos métodos anticonceptivos se inician durante el ciclo menstrual. Entonces, repito, el primer parche se aplica durante las primeras 24 horas después de haber iniciado la menstruación y cada parche se aplica una vez por semana. Lo vas a cambiar cada semana el mismo día. Por ejemplo, si lo aplicaste el lunes, el otro lunes te va a tocar cambiar el parche y el otro lunes te va a tocar cambiar también otro parche. Así lo aplicas en la primera, segunda y tercera semana. Pero en la cuarta semana, ¿qué pasa? En la cuarta semana no te vas a aplicar ningún parche porque entonces en esa semana se espera que aparezca nuevamente la menstruación. A la quinta semana se inicia una nueva caja con 3 parches siguiendo las mismas indicaciones. Aplica cada parche sobre un área de la piel seca y asegúrate de que esté realmente limpia y seca también, evitando cremas, polvos, aceites o maquillaje en la zona, dependiendo de dónde lo vayas a colocar. Hay personas que lo colocan acá en la parte de la espalda, hay quienes lo colocan en un lado del vientre, hay quienes lo colocan en el brazo o en el glúteo. Nunca lo apliques en el mismo lugar, es decir, si un día lo aplicaste, si una semana lo aplicaste en el vientre, luego aplícalo en el brazo, el otro lo colocas en el glúteo. Ve variando las áreas del cuerpo donde lo vas a colocar. Después de que te bañes, verifica nuevamente de que el parche continúe pegado. Si ves que ya se está despegando, pues retíralo y puedes colocar otro parche. Pues bien, esos son los métodos anticonceptivos hormonales y ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos no hormonales, que no porque sean no hormonales no quiere decir que no sean métodos anticonceptivos eficaces. Los métodos anticonceptivos no hormonales son los métodos de barrera, como los condones masculinos, condón femenino, diafragma, capuchones cervicouterinos y espermicidas, aunque estos últimos ya casi no se usan. Y son métodos de barrera para la anticoncepción. Estos métodos actúan mediante el bloqueo físico o químico de los espermatozoides y también algunos de ellos contribuyen a evitar infecciones de transmisión sexual. Todos los métodos de barrera dependen del cliente o del usuario y para que sean eficaces deben usarse en forma correcta y sistemática. El uso correcto de esto pues también requiere de motivación, aptitud y con frecuencia de la comunicación entre compañeros, porque pues muchas veces hay algunos métodos que también requieren de la ayuda del compañero o de la pareja para poder colocar el método. Tal es el caso del método anticonceptivo llamado condón femenino. Nuestro primer método anticonceptivo no hormonal es el condón masculino de látex. Cuando se usa en forma correcta y sistemática es eficaz contra el embarazo, aunque es menos eficaz con el uso típico.
Es seguro para casi todo el mundo, salvo para las poquísimas personas que son alérgicas al látex. Puede tener sus desventajas. El condón masculino de látex está disponible ampliamente en casi todo el mundo, pero debe ser accesible en el momento del coito. Este método anticonceptivo pues, es muy accesible, como ya lo acabamos de ver. Es un método anticonceptivo, podríamos decir, económico. Es un método anticonceptivo que te pueden proporcionar en tu unidad médica de salud también. Se ha demostrado que el condón masculino de látex es el único método anticonceptivo que te puede proteger contra casi todos los tipos de infecciones de transmisión sexual, específicamente contra el VIH. Sin embargo, la transmisión de alguna infección de transmisión sexual sigue siendo posible si hay lesiones genitales fuera del área que cubre el condón. Es posible que muchas mujeres tengan que negociar con sus parejas acerca del uso del condón y para algunas de ellas esa negociación puede ser algo difícil o casi imposible. Esta es una de las partes muy importantes porque no nada más es de hablar de sexo, sexualidad y de métodos anticonceptivos, sino también ¿qué esperas de la otra persona? Es importante no nada más reducir tus relaciones afectivas, tus relaciones a lo mejor de noviazgo, de pareja, no nada más reducirla a la cuestión de las relaciones sexuales. Es muy importante también no dejar de lado también la parte socioafectiva, la parte psicológica, que conozcas la personalidad de la otra persona, sus aspiraciones, qué esperas de ella, qué espera esa persona de ti. Y también el cuidado, y el cuidado no nada más te protejo de un robo o de, no sé, de alguna otra cosa, sino también el cuidado tiene que ver mucho con, en el momento de la relación sexual, cómo te voy a proteger a ti y cómo tú me vas a proteger a mí. Entonces, desgraciadamente para muchas mujeres aún es como que les genera un poco de conflicto poder como que incluso entablar el tema con la pareja de decir, oye, vamos a usar algún método o vamos a usar el condón. También tiene que ver mucho con los mitos en torno al uso de algunos métodos anticonceptivos. El condón femenino. Este se ha elaborado en respuesta a la necesidad de más métodos iniciados por la mujer que protejan contra un embarazo, pero también al mismo tiempo contra una enfermedad de transmisión sexual. El condón femenino hecho de poliuretano se puede usar sin peligro y no tiene efectos secundarios, así como el condón de látex en el caso de los hombres que sí tiene algún efecto secundario, en algunos puede generarles alguna irritación. Así como el condón masculino, cuando se usa de forma correcta y sistemática, puede llegar a ser eficaz en la prevención de un embarazo. Además, así como el condón masculino, también es menos eficaz en el uso típico. La aprobación y cooperación del compañero aumenta las probabilidades de que se use correcta y sistemáticamente. El condón femenino es una funda de plástico holgada con un anillo flexible en cada extremo. Para muchas mujeres es muy incómodo usar el condón femenino, por lo cual es de los que también muy pocas veces se llegan a usar. Tiene que ver con la forma, tiene que ver con la aplicación, con la incomodidad que puede llegar a generar no solo para la mujer, sino también para el hombre. Uno de los anillos, el que está en el extremo cerrado de la funda, se inserta, sirve de soporte en el cuello uterino. El anillo exterior forma el borde externo del dispositivo y se mantiene fuera de la vagina después de ser insertado, lo cual protege los labios y la base del pene durante el acto sexual. Sin embargo, repito, pues para algunas mujeres sí llega a ser incómodo porque se está moviendo o corre el riesgo de que todo el método se quede dentro de la vagina. Otro método anticonceptivo no hormonal es el diafragma y el capuchón cérvico-uterino, pues ya de muy poco uso realmente. Estos métodos anticonceptivos se insertan en la vagina y se ajustan al cuello uterino. Ambos tipos de diafragma y capuchón cérvico-uterino también se usan con alguna crema o gelatina espermicida para aumentar su eficacia, porque por sí solos como que pues no tienen una eficacia tan alta como los métodos anteriores. Y después del acto sexual se tiene que dejar colocado por lo menos durante unas 6 horas. Ambos se pueden volver a utilizar, es como la famosa copa menstrual que conocemos hoy en día, que se puede reutilizar. Así mismo es el diafragma y el capuchón.
pero se requiere tener acceso a agua pura para poder lavarlos bien después de su uso. Estos dos métodos son los únicos métodos de barrera que también requieren intervención de un proveedor capacitado, es decir, del personal de salud capacitado, para que determine el tamaño adecuado para la usuaria. El uso de este método requiere de un examen pélvico, pues obviamente también llevado a cabo por un profesional de la salud. Las ventajas de estos métodos son que pueden ser iniciados por la mujer y puede insertarse hasta 6 horas antes del acto sexual. Bueno, por ejemplo, la pareja no quiere usar el método anticonceptivo del condón masculino, pues la mujer no quiere usar alguna pastilla, pero tampoco el método anticonceptivo del condón femenino, pues también puede usar muy bien un diafragma o un capuchón cervicouterino. Sin embargo, el diafragma tiene desventajas, ya que a veces causa efectos secundarios como escozor e irritación, y también aumenta el riesgo de infecciones en las vías urinarias y vaginitis. Por último tenemos los espermicidas, que también ya son es muy poco frecuente su uso. Surten efecto al inactivar los espermatozoides, y cuando se usan solos, los espermicidas son notablemente menos eficaces que en la mayoría de otros métodos. Por eso, en resumen, los espermicidas no son una buena opción, a menos de que se disponga también de otros métodos anticonceptivos para el uso combinado. El DIU de cobre es de los más conocidos, de los más usados. Creo que todos sabemos o hemos visto, por lo menos en alguna imagen, en algún punto de nuestra vida, hemos visto qué es un DIU. Es una pequeña espiral de cobre en el tallo y vertical en forma de una T, y una placa del mismo material en cada uno de los brazos horizontales. El DIU es de los métodos anticonceptivos que actualmente son muy seguros y se encuentran entre las mejores opciones anticonceptivas más eficaces disponibles. Sin embargo, también requiere de la intervención de un especialista de la salud, porque no es como que la mujer sola va a poder usar este método o que va a poder colocarlo. Requiere de la intervención de un médico. Las usuarias del dispositivo intrauterino, el DIU, experimentan tasas de fracasos muy bajas. A saber, menos de 1% anual es la cifra comprobable con la de la esterilización femenina. El mecanismo de acción principal del DIU es provocar una reacción inflamatoria endometrial que impida el acceso a los espermatozoides. Pocos espermatozoides alcanzan a llegar al lugar de la fertilización en las trompas de falopio, y los que no llegan tienen probabilidades de fertilizar al óvulo. Por eso también decimos que ni siquiera el DIU es 100% efectivo. Pues bien, esto ha sido todo en cuanto a los métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales. Cuando hablamos de planificación familiar, nos damos cuenta que no nada más es de hablar cuántos hijos tener, con quién tenerlos, cuándo tenerlos, sino también tiene que ver con cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a proteger, porque no nada más planificación familiar es hablar de hijos, de familia, también tiene que ver con el cuidado y con la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Como pudieron darse cuenta, los métodos anticonceptivos, su principal objetivo es la prevención de la concepción. Sin embargo, hay algunos que también tienen algunas otras ventajas, como prevenir alguna infección de transmisión sexual. Esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor información, y el día de mañana, si es que es necesario requerir el uso de algún método anticonceptivo, pues ya tenemos una idea, pero siempre es muy importante que acudas a una unidad médica de salud. No nada más te quedes con este tutorial, no nada más te quedes con lo que te aconseja cierta persona. Es importante que acudas a tu unidad médica de salud, no solamente para pedir información sobre el uso de métodos anticonceptivos, sino también para hacer tus revisiones médicas anuales, por lo menos una vez al año, es muy importante. O si vas a tener un método anticonceptivo como el implante o como el DIU, que requiere de cierto cuidado también, de cierta revisión periódica, es muy importante que no las dejes pasar. Me despido de ti y te saludo
y nos vemos en el próximo tutorial.